Buenas tardes a todos. Un placer realmente estar compartiendo hoy con ustedes esta agradable jornada. Quiero arrancar agradeciendo al presidente de la federación, al ingeniero Martín Cubilla. Además de agradecerle, felicitarle por la organización de este evento. Realmente es siempre un sacrificio y un poco un apostolado llevar la posta de organizar algo así. Es mucho trabajo, es mucha dedicación. Así que felicitaciones a Martín y a todo el equipo que le acompaña en esto. Creo que es una acción muy loable. Así que felicitaciones a Martín, a toda la organización y también a todos los presentes, ¿verdad? Por el interés en este tipo de eventos y en algo que realmente suma para el país. ¿Está bien? Entonces hoy vamos a hablar un poco del cultivo de maíz, que lo vemos como clave para la sustentabilidad del sistema de siembra directa en nuestro querido Paraguay. Un poco lo que vamos a ver es el sistema soja, maíz, safriña en nuestro país, en el sistema de producción nuestro. Vamos a hablar un poco de la importancia que tiene el maíz en el sistema de siembra directa como un todo, los beneficios agronómicos que tiene un poco la siembra o el cultivo de maíz y un poco de los desafíos principales que vemos para el aumento de la productividad del maíz. También un poco los puntos principales que colocamos para ir debatiendo, mostrando un poco de resultados, algunas fotos, datos locales de afuera, para ir un poco tocando algunos puntos y levantando asuntos para discutir. ¿Está bien? Un asunto que siempre discutimos, que siempre mencionamos, es esto, ¿verdad? Que en el mundo, si las tendencias globales de población y dieta, si la población continúa aumentando y si la dieta de hoy se mantiene, si las tendencias de dieta se mantienen, las productividades de maíz, arroz, trigo y soja tienen que aumentar cerca de 40% para el 2050. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a hacer para conseguir mantener eso, para aumentar esos rendimientos si ya no tenemos área para crecer? Entonces, lo único que tenemos que hacer, o lo único que podemos en realidad hacer, es aumentar nuestra productividad disminuyendo las brechas de rendimiento. Y primero tenemos que identificar las brechas de rendimiento, identificar qué es lo que está limitando la productividad de nuestros cultivos en cada región, en cada lugar en donde tenemos estos cultivos. Entonces, mirando un poco, en maíz tenemos que incrementar 67% la productividad de ese cultivo. ¿Está bien? Arroz, tenemos que aumentar 42% la productividad del arroz. Tenemos que aumentar en 38% la productividad de trigo y un 55% la productividad de la soja. Entonces, en promedio, 40% de aumento de productividad. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Con agronomía y agricultura basada en evidencias. ¿Está bien? Entonces, mucho de eso recae en nuestro trabajo, en nuestra función, en nuestras manos. Nosotros como técnicos, como agrónomos, como productores, somos responsables de aumentar esa productividad, pero de manera responsable. Acá se habló mucho ayer, se habló mucho hoy, vamos a seguir hablando de que lo tenemos que hacer siendo responsables, ¿verdad? Pensando en el futuro, en la gente que va a venir después de nosotros. Y creo que estaba bastante claro, creo que cada uno de los que pasaron acá dijeron que el camino es la siembra directa. Este evento es sobre la siembra directa. Entonces, hacerlo de manera responsable, de manera consciente. Tenemos que aumentar la productividad, pero haciendo las cosas bien, haciendo las cosas en un sistema de siembra directa que vimos todos los beneficios, los diversos investigadores, profesores, productores que pasaron acá nos dejaron muy claro, nos vienen dejando muy claro todos los beneficios que tiene el sistema de siembra directa, y un poco es el camino del aumento de la productividad. Esto es solamente mostrar un poco el concepto de brechas de rendimiento, mostrar un poco
el concepto de cuál es hoy la brecha de rendimiento. Vemos acá 4 niveles de rendimiento o de rinde. Vemos el máximo potencial, vemos el eje Y y el eje X. Entonces, mirando un poco los 4 niveles de rendimiento, hoy tenemos el rendimiento que sería el actual. Tenemos acá el rendimiento actual, que podemos mejorar a través de prácticas de manejo, adoptando medidas para proteger el rendimiento, adoptando medidas para dejar de perder rendimiento. Sería disminuyendo los factores reductores de rendimiento, protegiendo mejor a los cultivos de plagas, de enfermedades y malezas. Entonces pasaríamos al segundo nivel de rendimiento, que sería el rendimiento factible, y luego tenemos el máximo alcanzable. Solo para mostrar un poco el concepto de brecha de rendimiento, lo que nosotros tenemos que hacer es entender cuál es nuestro principal limitante en cada región o en cada local en el que estamos ubicados. Dijimos que íbamos a tocar el sistema soja y maíz safriña, acá solamente mostrando datos datos de envíos. Soja 21-22, más o menos 3.500.000 hectáreas de soja en la última campaña. Y ahora tenemos aproximadamente, variando un poco los datos, de 1 millón a 1.200.000 hectáreas de maíz sembrados. 1 millón a 1.200.000 hectáreas de maíz sembrados, creo que entre 400 a 450.000 hectáreas de soja se sembraron también en la safriña, lo que representa un poco 28% del área que estuvo con soja en el verano, hoy está con maíz. ¿Está bien? Y comparando estos datos con lo que hoy tenemos de datos de Brasil, Brasil hoy ocupa prácticamente un 50% del área de soja verano, está ocupado con maíz. Entonces nosotros tenemos ahí un porcentaje importante que nosotros todavía tenemos soja safriña, hacemos todavía. Entonces esos son solamente ahí algunos temas que tenemos que ir discutiendo. Creo que mejor estos puntos amarillos tenemos que ver si es sustentable, entender un poco. Hablamos mucho sobre carbono, hablamos mucho sobre lo que es la cobertura del suelo, hablamos mucho sobre lo que es la sustentabilidad. Tenemos que entender mejor qué tanto esos puntos amarillos nos ayudan en ese largo plazo, ¿verdad? Entonces, solo para levantar ahí el punto. Evolución del área de siembra de maíz en Paraguay. Hasta el año 2020 vemos una evolución importante y creciente año a año del área de siembra. Este año, como vimos ahí, tenemos 1 millón y poquito de áreas de siembra de maíz. Mirando un poco la evolución de rendimiento, tenemos también un aumento importante a lo largo de los años. No recuerdo exactamente el número, pero hay un rendimiento creciente año a año de lo que es productividad del cultivo de maíz, y eso se debe a diversos factores, ¿verdad? Mejor genética, mejores híbridos, también prácticas que van siendo mejoradas, el sistema de siembra directa mismo que va siendo mejorado año a año, por más que el ingeniero Ken siempre nos muestra que tenemos falencias todavía, pero vamos mejorando de a poco, vamos adoptando nuevas prácticas, vamos incluyendo prácticas de a poco que vemos que vamos mejorando, o sea, vamos mejorando la productividad del cultivo de maíz, tenemos claro. Igual tenemos un promedio nacional que está lejos de ser lo ideal. Nosotros tenemos que estar en un promedio de productividad de maíz mucho más elevado, entonces tenemos todavía una brecha de rendimiento, una oportunidad de crecimiento en lo que es rendimiento de maíz muy importante. Eso creo que lo estamos viendo mucho este año, en el que hubo una precipitación o distribución de la precipitación o pluviosidad importante. Creo que el promedio nacional este año va a ser mucho mayor comparando con años anteriores. Entonces creo que eso también nos va a dar a entender que de cierta manera la pluviosidad puede llegar a ser uno de los limitantes, pero creo que no es solo eso. Nosotros tenemos otras limitantes que tenemos que aprender a trabajar. Nuestros suelos, queriendo o no, todavía necesitan de trabajos básicos en muchas regiones. A mí me
me toca a veces visitar a muchos productores que siembran hectáreas y hectáreas, y cuando uno pide el resultado de análisis de suelo, no tienen, no hay. O el resultado de análisis de suelo es de hace 10 años, o de hace 8 o 6 años. Entonces, todavía tenemos cosas básicas que tenemos que mejorar. Entonces, solo mencionando, el promedio nacional de productividad todavía estamos bastante bajo. Vemos que mejoramos, venimos mejorando año a año, como dije, debido a diversos factores, mejores híbridos, mejores prácticas, pero tenemos que todavía mejorar lo básico. Primero que todo, yo siempre digo, conocer mejor nuestros suelos. Uno va a un productor que siembra 500 hectáreas, 1000 hectáreas, me permitió que tu análisis de suelo no tengo. Es la realidad. Un porcentaje muy alto de productores todavía no tiene la práctica de tener su análisis de suelo cada cierto tiempo, ¿verdad? Entonces es algo que tenemos que también como profesionales inculcar más, el tema de conocer nuestro suelo y adoptar las prácticas necesarias. Solo para mostrar, estamos hablando de maíz, pero siempre me gusta mostrar esto un poco para entender el potencial que existe, los récords mundiales de productividad, tanto de soja como de maíz. Maíz, vemos que el récord de productividad de maíz es de 38.4 toneladas por hectárea en el 2019 y de soja es de 11.9. Estamos hablando obviamente de Estados Unidos. Pero solo para entender un poco el potencial hoy de la genética que existe. Beneficios agronómicos del maíz safriña, solo acá comparando un poco, mirando unas parcelas, comparando siempre suelos arcillosos, suelos arenosos, caminando unos datos, temperatura, cómo varía la temperatura del suelo. Esto fue medido durante un día entero, de 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Entonces vean un poco cómo varía la temperatura en un suelo con cobertura y un suelo sin cobertura. ¿Está bien? Entonces la temperatura del suelo, evidentemente, un suelo sin cobertura es mucho mayor comparado a un suelo con cobertura. Y siembra directa, rotación de cultivos, importancia de la cobertura del suelo. Un poco lo que venimos hablando durante todo el evento, ¿verdad? La importancia de cubrir siempre nuestro suelo. Esto era una braquiaria. Mostrando, esto solo repitiendo, ¿verdad? Se midió todo el día, cada una hora medir suelo sin cobertura, suelo con cobertura. Mostrando un poco el sistema radicular acá, una forma didáctica de mostrar un poco un suelo no corregido, un suelo corregido, un sistema radicular de maíz. Acá vemos un suelo no corregido con presencia de aluminio, presencia de protón hidrógeno, y un suelo corregido con presencia de calcio, presencia de magnesio y buen desarrollo del sistema radicular. Entonces el sistema radicular del maíz es siempre bien vigoroso, explora mucho el suelo en profundidad. Y por eso es que tiene defendemos mucho la importancia de incluir al maíz en el sistema de rotación del productor, por el sistema radicular que tiene, por el reciclaje de nutrientes también que promueve. Por eso es importante incluir al maíz en nuestro sistema de rotación. Siempre que nosotros hacemos maíz en safriña, la soja que viene después es otra soja. Es muy diferente la soja que viene después de maíz, comparando a una soja que viene después de una soja safriña, por ejemplo. Solamente mirando, por ejemplo, áreas que vienen años sin cobertura en el invierno, comparando a una soja que viene después de una buena cobertura de maíz, por ejemplo. Afecta también la fijación biológica de nitrógeno en la soja siguiente. Otro beneficio agronómico de la siembra de maíz en el cultivo safriña. Esto vimos prácticamente en todas las presentaciones ayer, hoy, la presencia de cobertura encima del suelo, y creo que es un poco uno de los principales beneficios del sistema de siembra directa y de la
de la presencia de cobertura encima del suelo, ¿verdad? La protección del recurso más importante, el recurso agua, ¿verdad? De evitar la erosión, evitar la pérdida de agua de manera muy violenta, vamos a llamarle, ¿verdad? Entonces, un poco sin residuos y con residuos de maíz safriña. Esto es sin residuos y esto es con residuos de maíz safriña, ¿verdad? Mirando acá, plantas con cotiledones amarillos, sería un cultivo de soja luego de una braquiaria, un cultivo de soja luego de maíz zafra más braquiaria, cultivo de soja después de maíz safriña y cultivo de soja después de soja. Evidentemente, una soja sembrada después de soja tiene la mayor cantidad de cotiledones amarillos. ¿Está bien? Y la soja sembrada después de una braquiaria, debido a la mayor cobertura, debido al sistema radicular profundo, tiene menor cantidad de cotiledones amarillos. Esto comparando a lo largo del tiempo, que es lo que decimos, el beneficio de la siembra directa y también de la rotación de cultivos y del maíz safriña, de incluir al maíz en el sistema. Comparando, vemos la línea roja, monocultivo de soja, comparando con soja con maíz safriña, ¿está bien? O de la rotación soja-maíz. Vemos que en los 3 primeros años no hay una diferencia muy grande, o en las primeras campañas no hay una diferencia muy grande. Ahora, a partir de las siguientes campañas, la diferencia comienza a ser muy grande. Estamos viendo diferencias de 20 a 25 bolsas por hectárea, que son números bastante grandes, ¿verdad? Entonces, a lo largo del tiempo siempre va a haber una diferencia importante. Entonces, de vuelta, tenemos que incluir al maíz en nuestro sistema de rotación. Lo que sería la calidad del suelo, agregación, estructura de suelo también, siempre el monocultivo de soja. El sistema radicular de la soja no es muy agresiva, el sistema radicular de la soja no es muy agresivo, es más superficial, principalmente en nuestros sistemas. Nosotros todavía no adquirimos la costumbre de corregir nuestro suelo en profundidad, de pensar en lo que es perfil de suelo. Todavía nuestros sistemas radiculares son más superficiales, entonces tenemos que pensar un poco más en lo que es perfil de suelo, profundidad, y si uno hace monocultivo de soja, eso es peor, ¿verdad? Porque la raíz se queda en los primeros 15 centímetros y no avanza para abajo. Entonces, a todo eso ayuda mucho el consorcio de soja, o la rotación en realidad soja, maíz, safriña, para explorar más suelo en profundidad. Esto, el ingeniero Dirceu Gassen, yo estuve también presente en el último encuentro de siembra directa. Recuerdo que me compartió este slide. Creo que fue uno de sus últimos eventos inclusive, y él había presentado parte de esta presentación y nos comentaba lo siguiente, ¿verdad? También un poco del por qué es importante incluir al maíz en el sistema de rotación. Hablábamos mucho de lo que es el sistema radicular del maíz y las raíces del maíz y otros cultivos también, pero el maíz en sí exuda y produce algo que se llama glomalina, que es una proteína que hoy inclusive algunos laboratorios ya de Estados Unidos de suelo están evaluando. GRSP son las siglas de lo que es la proteínas de suelo relacionadas a la glomalina. Y la glomalina es un agente cementante que por lo que está relacionada a la rizosfera, y es un organismo, es un agente cementante que ayuda un poco en la estructura del suelo, Entonces todo eso, sistema radicular del maíz que vimos en varias fotografías, que es bastante vigoroso y explora bastante suelo, también tiene ese beneficio de la producción de bastante glomalina comparado a otras especies.
Entonces, exudados de raíces, vida en el suelo, ¿verdad? Aminoácidos, azúcares, simbiosis, glomalina, ¿verdad? Otro tema relacionado a lo que es vida en el suelo, hoy algunos laboratorios de suelo de Brasil ya están haciendo el análisis de enzimas principalmente en rutina, ¿está bien? Entonces ya están haciendo el análisis de aril sulfatasa y de la beta-glucosidasa. En BRAPA, por ejemplo, en sus análisis ya incluyen estos dos análisis que son indicadores de vida en el suelo más que nada, ¿verdad? Son indicadores de calidad de suelo. Entonces comparamos acá monocultivo de soja con sucesión de soja con maíz safriña y hay una diferencia importante en estas enzimas, ¿verdad? En tanto materia orgánica como en lo que son estas dos enzimas. Entonces un poco vemos una diferencia en materia orgánica de 1.3 veces más en lo que es sucesión soja maíz safriña. Y también lo que son las enzimas, ¿verdad? 3.9 veces más en lo que es la aril sulfatasa y 2 veces más en lo que es la beta-glucosidasa. Acá solamente para mostrar una comparación de lo que son los nutrientes exportados en los granos. El maíz exporta bastante nitrógeno, exporta por 15 a 16 kilos por tonelada. Potasio recicla bastante, en realidad en los residuos recicla bastante, por eso que es importante tanto el maíz como la braquiaria cuando los residuos son devueltos al suelo, recicla bastante nutrientes. De vuelta a lo que decíamos en cuanto a efectos positivos sobre la calidad del suelo, mirando un poco después de varios años, estos son ensayos de la Fundación Mato Grosso, 10 a 15 años de ensayos de monocultivo de soja, maíz safriña y maíz safriña con braquiaria. Creo que ayer el ingeniero Sebal nos mostró un poco los beneficios de lo que es el maíz safriña más braquiaria, lo que es cómo afecta la calidad del suelo positivamente. Y acá también tenemos un efecto visual bastante importante, ¿verdad? De por qué es importante siempre buscar incluir más sistemas radiculares en nuestra agricultura. En este caso, maíz safriña, braquiaria, soja, buscar hoy también el ingeniero nos estaba mostrando de mañana por qué es importante utilizar cócteles de plantas de cobertura, por qué es importante la diversificación de sistemas radiculares en el suelo. En este caso en particular, el maíz safriña más braquiaria promueve mucho lo que es la calidad del suelo, la agregación de suelo. Este dato también es bastante importante, es bastante interesante si miramos lo que nos muestra en cuanto a cómo el sistema de rotación en sí es afectado por cuando nosotros hacemos rotación y cuando hacemos consorciaciones, ¿verdad? Tenemos acá varios años, maíz zafra 12-13, soja 13-14 y safriña 2014. Entonces tenemos las barras rojas que vemos arriba con los círculos son productividades positivas de soja. Entonces cuando nosotros vemos las barras verdes de abajo es lo que disminuye la productividad del maíz. Y acá tenemos, por ejemplo, en este caso, maíz con braquiaria rusicensis. ¿Está bien? En este caso. Y la braquiaria sembrada en línea, la braquiaria sembrada en entrelínea y la braquiaria sembrada al voleo. Entonces, hay una disminución pequeña de la productividad del maíz comparado al maíz soltero, pero observemos siempre la ganancia de productividad en la soja sembrada en sucesión. ¿Está bien? Hay que mirarlo como un todo, no miremos solo al maíz, sino miremos como un sistema. Datos interesantes para discutir y mirarlo en profundidad. Entonces, este trabajo también a mí me gustó bastante del colega Rodrigo de Almeida. Es un colega que hoy trabaja en Embrapa
no recuerdo qué Embrapa allá hacia el norte. Él hizo muchos estudios, hizo su maestría y doctorado con sistemas de mezcla de maíz con maíz soltero con maíz braquiaria y estudió mucho lo que es la dinámica del nitrógeno en esos sistemas. Trabajó con N-marcado, hizo muchísimos estudios con ese sistema, ¿no? Entonces yo aprendí mucho con él porque estábamos en la misma época haciendo el doctorado. Y Rodrigo salió hace poco, en el 2018, 19, si no recuerdo, si mal no recuerdo, un trabajo bastante interesante de lo que es el sistema de siembra de braquiaria en consorcio con maíz. También hay uno específico que es el que está acá, destino del fertilizante nitrogenado en el consorcio de maíz con braquiaria. Entonces ahí explica un poco si la mezcla o la consorciación de braquiaria con maíz afecta o no la dinámica, el destino del fertilizante nitrogenado utilizado en el sistema. Entonces acá mostrando algunas fotos de los diversos sistemas, sembrando en la entrelínea, sembrado en la línea, sembrado al voleo y también diferentes formas de aplicación de fertilizante, diferentes formas de aplicación de fertilizante, épocas de aplicación, un trabajo bastante completo e interesante para quien quiera leer. Acá solo unas fotos del sistema radicular del maíz, todo en un suelo bien arcilloso, 65% de arcilla allá en Santa Rita. Unas calicatas que solemos hacer justamente para mostrar un poco lo que es el sistema radicular del maíz y la importancia que tiene, ¿verdad? La cantidad de materia seca que eso deja, ¿verdad? La cantidad de masa seca que eso deja, la cantidad de reciclaje de nutrientes que eso causa y todo lo que causa en el suelo, ¿verdad? La cantidad de bioporos que eso deja en el suelo, la cantidad de canalículos que eso deja para el cultivo que venga después. Eso facilita el crecimiento del cultivo subsiguiente para el desarrollo de lo que venga después, ¿verdad? Estas son unas imágenes esto es braquiaria y un poco una adaptación que se hace en las sembradoras para siembra junto con maíz. Esto es una foto de inicio de febrero de este año para siembra de maíz, ¿verdad? Siembra de maíz en consorciación con braquiaria. Esto es en el departamento de San Pedro y es un sistema que yo creo que el departamento que más adoptó el sistema es justamente San Pedro, suelos más arenosos, pero no es el único. Hay muchos casos también en suelos arcillosos que inclusive ayer el ingeniero Han estaba comentando, estaba mostrando. Yo suelo visitar al ingeniero Han a ver un poco su sistema y es algo que realmente es de admirar por todo lo que está logrando y es un poco una quiebra también de paradigma de que a veces queremos decir que no, el sistema de consorciación es para suelo arenoso. Sin embargo, no es así, él está haciendo con suelo un 65% de arcilla y le está saliendo espectacular, 8.000, 9.000 kilos de maíz. Entonces es un poco algo que hay que ir trabajando, pensando, discutiendo. Pero lo que quiero decir, esto es un sistema, yo creo que vino para quedarse, el tema de la consorciación de maíz con braquiaria o con otras especies. Pero es algo que tenemos que seguir trabajando, algo en lo que tenemos que seguir insistiendo, ¿verdad? Esto es un par de días después de la cosecha de este maíz. Esta sería la braquiaria después de la cosecha de ese maíz, que bueno, después viene a ser desecado, viene la siembra de soja. Es un sistema que tiene muchos beneficios, ¿verdad? Por todo lo que aporta, por todo lo que representa para el suelo, ¿verdad? Para lo que venimos hablando, la cobertura, la retención de humedad
Y eso, si bien este año, en la última campaña de soja, fue un año de seca, fue un año que el productor sufrió mucho en todas partes. eh, eh, Creo que fue un año para ver el resultado un poco también de cierta manera, aunque es difícil decir eso con resultados complicados de 1000 kilos, 1000 poquito kilos de soja. Igual se vieron los resultados, ¿verdad? Por más que las diferencias sean mínimas, se ve la diferencia de años de hacer esto, ¿verdad? De meter cobertura, de meter residuos en cobertura de suelo. Cerrando un poco acá, avanzando, acá tenemos una diferencia también, un trabajo que muestra una diferencia importante. Acá tenemos lo que sería una braquiarda, un pasto, pasto solo y pasto consorciado con maíz. Maíz asociado con pastura y maíz solo. Entonces vemos que si nosotros hacemos esa consorciación, pues muchas veces discuten, no, si yo hago la consorciación mi maíz pierde mucha productividad. Y sí, si vos no fertilizás lo suficiente vas a perder, lo que vemos acá. Ahora, si vos haces una fertilización buena y completa, vos no tenés una pérdida de productividad. Si vos haces una buena fertilización, no tenés una pérdida importante de productividad. O sea, vos disminuís mucho la pérdida de productividad con respecto a la siembra de maíz soltero. ¿Está bien? Voy a ir pasando para cerrar. Entonces, un poco la idea de hablar de la producción de maíz en nuestros sistemas es esto, ¿verdad? También no quería dejar de hablar de esto, la utilización de abonos verdes, también insistir siempre en eso, utilización de nabo, de lupino, de avena. Sirve mucho para lo que es como cultivos antecesores al maíz, ¿verdad? Vemos que en situaciones ayudan mucho a reducir dosis de N. Acá vemos, por ejemplo, que tanto el lupino como nabo como avena pueden ayudar, especialmente el lupino puede ayudar en este caso tiene un equivalente de N de casi 55 kilos de N el lupino y el nabo de 46, ¿verdad? Entonces son cultivos de cobertura que sirven para proveer nitrógeno al maíz en sucesión. También un trabajo realizado en Caguazú con 15% con un suelo con 15% de arcilla. Entonces desafíos para aumento de la productividad, rotaciones, coberturas, siembra directa. Hacer un diagnóstico correcto de nuestro suelo, lo que decíamos, los análisis de suelo, tenemos que adoptar más análisis de suelo. Cal agrícola, señores, tenemos que utilizar cal agrícola, tenemos que corregir nuestros suelos y corregirlos en profundidad. Tenemos que pensar más allá de nuestro 0 a 20, tenemos que ir a nuestro 20-40 y más abajo inclusive. Tenemos que pensar más en lo que es perfil de suelo y no solamente en nuestro 0-10, 0 a 20. Ambientación de los lotes, densidad, fecha de siembra, nuevos híbridos, protección del cultivo, ajustes de la fertilización, también son puntos importantes. Entonces, el cultivo de maíz es muy importante para la sustentabilidad de la práctica agrícola. Incluir al maíz en las rotaciones es fundamental por el gran aporte de residuos, de carbono, reciclaje de nutrientes, el sistema radicular profundo, vigoroso y explorador que posee. Los sistemas de producción deben ser manejados cada vez de forma más holística e intensiva. La agricultura basada en la siembra directa es el futuro de nuestro país. Y señores, el martes este MITE iba a cumplir 4 meses, así que la recomendación es análisis de suelo,
escala agrícola, rotación de cultivos y siembra directa. Muchas gracias por la atención.